Bendiciones. De nuevo el maestro Briceño con ustedes, presentando y exponiendo las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Ese es el llamado que el maestro Briceño tiene de parte de Dios. Eso lo he entendido y asumo mi responsabilidad, estudiar el texto sagrado para exponer las verdades del reino eterno, el pensamiento de Dios. En esta oportunidad me trae a presentar una verdad verdadera de reino absoluta, de una respuesta que di a unas preguntas que me hiciera un moderador muy reconocido en el estado de Texas. Me reservo la ciudad. Él me dijo: maestro, ¿usted nos puede hablar un poco acerca de las características del gobierno teocrático, de la teocracia del milenio? Gobierno que quien lo va a ejercer es la persona de Jesucristo, el Teantropos, el Dios hombre, quien está sentado a la diestra del Padre, regresará a la tierra a establecer su reino teocrático. Dios Padre le entregará el reinado a él. Él será el rey, el virrey será David, y nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, que hayamos sido galardonados por el Señor y que tengamos hayamos sido ascendido y ascendido en el reino, según los galardones que recibimos, también vamos a gobernar. ¿Me puede hablar un poco acerca de las características del reino? Y les puse. La Biblia está llena de una información precisa, concisa, acerca de las características del reino. Y fui exponiendo cada una de ellas. Un gobierno donde se establecerá la justicia de Dios, la equidad, la rectitud, la integridad. Un gobierno que habrá abundancia de todo, no habrá escasez de nada, todo será una abundancia. Ese es el gobierno teocrático. Él viene y me dice: maestro, quiero hacerle una pregunta que no sé si me voy a desviar del tema, decía él, pero creo que tiene que ver con el tema. Actualmente tenemos un hombre gobernando una nación que, por lo que veo, decía el moderador, lo está haciendo bajo los principios del reino eterno, como usted lo dice. De paso, decía el moderador, investigué, me di cuenta que el hombre como que procesa el evangelio, conoce el evangelio. Estoy hablando de Nayib Bukele, y la nación es El Salvador. Usted ya tiene conocimiento del caso. Le dije: sí, claro. Y aprovecho de felicitar a Nayib Bukele y darle mi más grande consejo de que no vaya a apartarse de la justicia de Dios, de la equidad de Dios, de la integridad de Dios, del temor a Dios. Que se mantenga allí donde está, que no se vaya a desviar, por favor, que siga gobernando así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, cuando el impío gobierna, el pueblo perece. Todo lo contrario cuando el justo gobierna. Claro que tengo conocimiento de él. El moderador me dijo: maestro, le quiero hacer una pregunta. Usted está en su derecho de responderla o no. Le dije: dímela. En un supuesto que a usted se le daría la oportunidad, oiga, maestro, bien, en un supuesto que a usted se le diera la oportunidad de ser un candidato para llegar a ser presidente de la República de Venezuela,
¿qué sería lo que a usted lo llevaría a eso? ¿Cuál es la fuerza que a usted lo llevaría a candidatearse para tener la posibilidad de llegar a ser presidente de Venezuela? Yo le dije, mira, es una pregunta que es muy comprometedora en su respuesta. Y aunque no tiene nada que ver con teología desde el punto de vista directo, pero no deja de tener sus partes teológicas también en la respuesta que te voy a dar. Mira, en un supuesto negado, le dije un supuesto negado porque sé que es que eso es imposible, eso no se va a dar nunca, por muchas razones, me las reservo, pero no se va a dar nunca de que el maestro Briceño sea candidato para llegar a ser, aspirando a ser el presidente de la República de Venezuela. Eso es imposible, eso no se va a dar. Por eso te digo, en un supuesto negado que eso se diera, dos factores determinantes me llevarían a mí a candidatearme como presidente de la República de Venezuela. Dos factores determinantes. Uno es tener la posibilidad de honrar a mi Dios. Número uno, la posibilidad de honrar a mi Dios ejerciendo el gobierno o desarrollando un gobierno en Venezuela de acuerdo a su mentalidad, a su forma de pensar, a la teocracia, a los principios del reino eterno. Donde voy a tener la oportunidad para establecer el reino de Dios, llevar a cabo la justicia, la equidad, la rectitud, la integridad, establecer el reino de Dios en la tierra que tanta falta hace, y de esa forma honrar a quien me llamó y el llamado que me hizo. Honrar a quien me llamó y el llamado que me hizo. Ese sería el primer factor determinante. Primero, el Dios a quien yo sirvo, a quien conozco, a quien me escogió, y la posibilidad de honrarlo a Dios ejerciendo un gobierno de acuerdo a sus principios. Eso es lo primero. Y lo segundo que me llevaría a mí a candidatearme para aspirar a la presidencia de la República de Venezuela, oído, es el amor que yo tengo por Venezuela. Yo amo a Venezuela. Yo amo a Venezuela. Del tiempo que tengo en el ejercicio de la enseñanza bíblica, escritural, en el cargo, en el llamado que Dios me dio, en el conocimiento que tengo, y si se puede llamar así, en el grado que tengo, porque tengo un doctorado en teología, yo le entregué a Venezuela 30 años de servicio. Estuve en Venezuela 30 años predicando, anunciando, exponiendo mis liturgias bajo las características y los principios del reino eterno. Visité casi toda Venezuela, en diferentes estados, ciudades, pueblos. Estuve predicando el evangelio, enseñando. Establecí 14 escuelas de teología, el cual gradué un sinnúmero. En Venezuela hay gentes que egresaron de la institución teológica Jesús Soberano Señor, el cual fundé,
que ellos se graduaron allí, tuvieron su título de licenciados en teología en la institución que yo fundé en Venezuela, llamada Jesús Soberano Señor. Le entregué a Venezuela, yo le entregué a Venezuela mi trabajo. Estoy acá en los Estados Unidos, en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, por un propósito del Eterno. Pero yo estuve en Venezuela trabajando por Venezuela, porque amo a Venezuela. Y por amor lo haría. Por amor buscaría la forma de cómo llegar a ser un presidente de una república que tiene una necesidad muy grande en estos momentos, muy grande. Hay una emergencia muy grande en Venezuela. Lo segundo que me llevaría a hacerlo es el amor. ¿Por qué? Porque, oído, cuando, según lo que está escrito en el texto sagrado, según la información que nos da la Biblia, esto es Biblia, póngamelo en la Biblia, maestro, yo se lo creo. Según lo que está en la Biblia, cuando tú amas con el ágape de Dios, número uno, tú estás dispuesto a hacer lo que sea en los principios del reino eterno, entre los principios del reino eterno, hacer lo que sea, hacer lo imposible, si es posible hasta entregar la vida por el ser que tú amas. Eso es lo que dice el texto sagrado. Por eso Jesús entregó la vida por nosotros, por amor. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice que no escatimó a su propio Hijo, por amor. Y número dos, cuando tú amas con el ágape de Dios, tú nunca harías nada que atente, que vaya en prejuicio o en perjuicio, en destruir, en acabar, en arrasar al ser que tú amas. Nunca lo harías. Jamás te cuidarías de todo eso, porque lo amas. ¿Por qué tú crees que Venezuela está como está? Venezuela está como está, y te voy a dar la razón precisa, concisa, detallada, según lo que está en la Biblia, según lo que está en el texto sagrado, teología, Biblia. No me voy a ir a la filosofía o al pensamiento político, no, a la Biblia, teológicamente hablando. Porque me hiciste una pregunta del cual te dije que tiene una respuesta muy candela. Venezuela está como está porque los que gobiernan a Venezuela, desde el presidente de la República para abajo, su presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, militares, todos ellos, que te los acabo de nombrar, en su mayoría, en su mayoría, no quiero meterlos a todos en un saco, porque si hay gentes con motivos correctos en su corazón que están en estas instituciones que acabo de nombrar. Hay quienes se escapan, pero son muy pocos. Pero en su mayoría, los que gobiernan a Venezuela, desde el presidente para abajo, ya te dije, los presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, militares, y para usted de contar, son gentes que no tienen a Dios. Factor número uno, no tienen a Dios. No les interesa gobernar con los principios del reino eterno. No les interesa la equidad, la rectitud, la lealtad, la responsabilidad. No les interesa nada de eso, porque ellos no conocen a Dios. Tienen una mente influenciada por las tinieblas, satánica. Punto. A ellos no les interesa a Dios. Por eso es que Nayib Bukele está gobernando
que para mí es algo muy personal del maestro Briceño, respéteme esto por favor, mi opinión para mí, es un hombre que está siendo inspirado por Dios mediante el Espíritu Santo en los principios del reino para gobernar al Salvador, que también lo está haciendo, porque conoce a Dios, porque es un hombre que es participante de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor, forma parte del cuerpo de Cristo. Y bajo esos principios está gobernando. Estos que están en Venezuela no tienen a Dios. Son satánicos, satanistas, diabólicos. Son gentes miserables. Son gentes que no les importa el gobierno de Dios. No les interesa a Dios para nada. Dios a ellos les resbala. Aunque lo nombren, aunque lo mienten, ellos no tienen a Dios. No han nacido de nuevo, no tienen justicia, no tienen vida, no son hijos de Dios. Son influenciados por el diablo. Por eso es que aprovecho, con mucho dolor lo digo, muchos de los que están en Venezuela que procesan el evangelio, que no sé qué evangelio procesan y qué predican, muchos ministros, no estoy diciendo todos, oído, no son todos, pero muchos ministros que están en Venezuela, que son llamados por Dios, pero que se desviaron totalmente, le tendrán que dar cuentas a Dios porque están dándole apoyo a este gobierno, a ese gobierno lleno de tinieblas, influenciados por el diablo, donde hay ocultismo, brujería, hechicería, satanismo, de todo. Y hay un grupo de cristianos, hijos de Dios, ministros llamados por el evangelio, por Dios, que están doblando sus rodillas ante esos satanistas, que están gobernando Venezuela, influenciados por el diablo, llenos de tinieblas. Cuenta le van a dar a Dios en el tribunal. Todavía no he visto una institución teológica que se haya levantado y pronunciado en contra del gobierno de esos tiranos, de esos satanistas, de esos indolentes. Todavía no he visto el primero que se haya levantado. Y segundo, Venezuela está como está. ¿Sabe por qué? Porque los que están gobernando Venezuela, ya te dije de quiénes estoy hablando, desde su presidente para abajo, no aman a Venezuela. Ellos no aman a Venezuela. Ellos son como... Te voy a usar una figura, el cual se la inventó Hollywood, o la cinematografía, una figura que se llama Drácula, que según es un vampiro, que no les importa la vida de sus víctimas, a ellos les interesa succionar la sangre, extraer la sangre, vulgarmente chupar la sangre, para sobrevivir ellos. Estoy hablando de la figura que se levantó, que se inventó Hollywood, o la cinematografía de Drácula, ese vampiro. Y succionan, extraen y chupan la sangre de sus víctimas hasta dejarlos inertes, hasta matarlos, dejarlos sin vida, porque a ellos no les interesa la vida de sus víctimas, sino los que pueden extraer de ellos, ya dije, la sangre. Así son estos políticos. No todos, pero los hay. Así son estos que gobiernan en Venezuela. No todos, pero los hay. La mayoría. Su presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, el poder militar. A ellos no les interesa Venezuela, porque ellos no aman a Venezuela. Ellos son como los vampiros, como Drácula, como los vampiros, que lo que les interesa es lo que puedan sacar de Venezuela, extraer de Venezuela su riqueza. A ellos lo que les interesa es la riqueza de Venezuela. A ellos no les interesa Venezuela para nada. Son unas sanguijuelas que también viven de la sangre de sus víctimas. Son unas garrapatas que también viven de la sangre de sus víctimas. A ellos no les interesa Venezuela.
Para nada. Mira cómo la tienen. Mira cómo tienen a Venezuela. Desvalijada, hambre, miseria, desnudez, escasez. Y no me vengan que todo eso es el bloqueo económico, porque si eso fuese el bloqueo económico, todos estuviesen mal en Venezuela. Pero ¿cómo viven ellos? ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo viven los hijos de muchos de ellos? Los hijos del presidente de la República, los hijos del que fue presidente, que ya es difunto, murió antes del que tenemos ahora. ¿Cómo viven los hijos de él? ¿Cómo viven los hijos del presidente de la República actual? ¿Cómo viven los hijos de muchos gobernadores, de muchos diputados, de muchos alcaldes? ¿Cómo viven los hijos de muchos militares que están en el extranjero? ¿Cómo viven? Porque si esto fuera por el bloqueo, ellos vivieran mal también. Aquí todo el mundo pereciera, porque lo que es bueno para el pago, bueno para la paga. Todos estuviésemos mal, pero ellos también. Ellos viven bien, ellos comen bien, ellos beben bien, ellos disfrutan. ¿Y cómo está el Venezuela? ¿Cómo está? Ellos tienen una gasolina garantizada, el venezolano no la tiene. Ellos tienen dólares garantizados, el venezolano no la tiene. Ellos tienen todo garantizado, el venezolano no la tiene, está padeciendo. ¿Por qué? Porque son unos vampiros, Dráculas, sanguijuelas, garrapatas que viven de la sangre del pueblo, que destruyen al pueblo, que masacran al pueblo, que matan al pueblo a mansalvas, indolentes, inmisericordias, detractores. Estos son gentes que no tienen temor de Dios. Ya te lo dije, y que no aman a Venezuela, y por eso están así como están. Por eso que Venezuela está como está. Que se tiene la necesidad de una Nayib Bukele en Venezuela, sí, claro que sí. Que se tiene la necesidad de un hombre que gobierne Venezuela con la mentalidad del reino eterno, del Dios eterno, con la mentalidad de nuestro Dios, sí. Por eso es que te respondo, le dije al moderador, te respondo la pregunta que me hiciste. Que si a mí se me diese la oportunidad en un supuesto negado de candidatearme para ser el presidente de la República, para aspirar a ese cargo, lo haría. Y buscaría la forma de cómo llegar a la presidencia. Porque ¿qué falta hace en Venezuela un Nayib Bukele? ¿Qué falta hace en Venezuela un hombre que gobierne con la mentalidad de Dios? Ahora, escuche esto. No falta que alguien salga comentando y defendiendo al gobierno lleno de tinieblas, satánico, influenciado por las tinieblas y por el diablo, donde tienen un pacto con el diablo. Tienen un pacto con el diablo. Donde hay secciones de espiritismo, allí, en su seno. En el Palacio de Miraflores, allí hay todo eso está allí. Ajá. Y esto es una verdad que es inconveniente, que a muchos de ellos no les conviene que uno las diga. Bueno, esa fue la respuesta que yo le di al moderador. Ya dije, ahora no falta que salga alguien defendiendo a estos tiranos. Ahora no falta que salga alguien diciendo el maestro de diseño ahora es político. No, yo solo estoy dándote la respuesta que le di a este hombre, a este moderador, porque me hizo la pregunta en relación al gobierno de Cristo, a la teocracia de Jesús, cómo va a ser sus características en el gobierno, y me llevó a Nayib Bukele y hizo un análisis él en relación a cómo Nayib Bukele está gobernando con algunos principios de reino y que le está funcionando, y después me hizo la acotación si la posibilidad que se diera en un supuesto de que yo fuese candidato para ser presidente de la República, que me motivaría a mí a hacerlo. Dije dos cosas. Uno,
el temor que yo tengo por Dios, el llamado que recibí de Él, y por causa de esto yo haría un buen gobierno, y segundo, el amor que yo siento por Venezuela. Bueno, ahí les dejo eso. Cuídense mucho, guárdense mucho. Con no la esperanza, porque la fe y la esperanza no son compatibles. Con la fe y la paciencia, sí, con la fe y la paciencia de que la justicia de Dios vendrá sobre todos ellos. La justicia de Dios vendrá sobre todos ellos. Nadie va a escapar de la justicia de Dios. Van a ser juzgados por el Señor. Y estoy confiando y teniendo fe y me mantengo en paciencia hasta ver a todo ese poder satánico, diabólico, lleno de tinieblas caer por completo. Caer. Y ver el hombre que se va a levantar allí, lleno de Dios, del Espíritu Santo, para gobernar a Venezuela y que Venezuela vuelva a ser la nación que tanto beneficio dio al mundo. Que tanto beneficio dio al mundo. Que Venezuela vuelva a brillar otra vez, como antes. Que ese oscurantismo que hay en Venezuela se disipe por la justicia de Dios que caiga sobre Venezuela. Que venga sobre Venezuela. Estoy creyendo, tengo fe de que eso se va a dar. Y me mantengo en paciencia de que sí, que se va a dar. Bueno, se despide de ustedes el maestro de diseño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.